Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de ecuaciones diferenciales. Ya en el video anterior vimos el concepto de la ecuación diferencial, qué es lo que es y cómo se obtienen y cómo se llaman, cómo se clasifican. Comenzamos recordando qué es una ecuación diferencial. Como lo dice en la definición, es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales, una relación entre variables independientes, funciones de estas variables y sus derivadas de cualquier orden. Y la solución de ella, por ende, es una función que no va a contener derivadas y que sí satisface esta ecuación. En el video anterior, que se los dejo si no lo han visto, un enlace en la parte superior, vimos cómo clasificábamos las distintas ecuaciones diferenciales. En esta oportunidad vemos la solución, pero estas soluciones también tienen algunas características especiales y se pueden clasificar en solución general y solución particular. Vamos a ello. Resolver una ecuación diferencial significa hallar todas las funciones explícitas y igual a f de x o implícitas g de xy igual a 0 que la satisfacen, definidas en un intervalo incluido en los reales. Una solución de una ecuación diferencial en ese intervalo es cualquier función definida en el intervalo que la satisface, es decir, que al sustituirla en la ecuación diferencial reduce esta a una identidad. Para nuestro desarrollo, también suponemos que la solución es una función con valores reales. Este intervalo tiene distintos nombres, como intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solución, y puede ser tanto un intervalo abierto, cerrado, semiabierto, infinito. Recordemos del cálculo el teorema de la continuidad y derivabilidad, que nos dice que una función derivable en un intervalo abierto es necesariamente continua dentro de él. Por eso, una función continua solo es una solución de la ecuación diferencial en un intervalo donde es derivable. Entonces, la función derivable, la solución es continua en el intervalo necesariamente. Lo que nos lleva a pensar que coincide el dominio o campo de existencia de la función y igual a f de x con el intervalo de definición de y igual a f de x como curva solución de la ecuación diferencial. Sabemos que se llama curva solución a la gráfica de la solución y igual a f de x de la ecuación diferencial. La realidad es que puede haber diferencias entre el dominio de la función y el intervalo de definición y. Vamos a trabajar con un ejemplo. La ecuación diferencial y' igual a y cuadrado tiene por solución la y igual a 1 sobre 1 menos x. Si observamos la gráfica de esta función, el lado izquierdo de la gráfica es una solución de la EDO, porque esa parte es continua y derivable en el intervalo menos infinito 1, que es el intervalo de definición de esa solución. El lado derecho de la gráfica es otra solución de la ecuación diferencial, ya que en ese intervalo de 1 a infinito también es continua y derivable. Es otro intervalo de definición, otra solución de la ecuación diferencial. Ahora analicemos cómo pueden ser estas soluciones. La solución explícita, una solución en que la variable dependiente se expresa tan solo en términos de la variable independiente, es y igual a f de x.
Esta función la podemos manejar, evaluar y derivar usando las reglas conocidas. Pero no siempre los métodos de solución nos llevan de forma directa a una solución explícita. Con frecuencia se logra una solución de la forma g de xy igual a 0, que define una solución implícita. Se dice que una relación de este tipo es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria sobre un intervalo y, siempre que exista al menos una función f que satisfaga la relación, así como la ecuación diferencial lo hace sobre y. No investigaremos las condiciones en que g de xy define una función diferenciable f de x. Vamos a dar por supuesto que si el método de solución nos llevó a g de xy igual a 0, entonces existe una función y igual a f de x que satisface a la g de x y de x igual a 0 y a la ecuación diferencial. Trabajemos con un ejemplo. La ecuación diferencial y' igual a q de x es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y primer grado, una ecuación diferencial sencilla, cuya solución es, aplicando antiderivada o integral indefinida, es q de x más c, que contiene una constante arbitraria c. A esta solución se la denomina solución general y representa un conjunto g de x y c de soluciones. Geométricamente es una familia de curvas monoparamétricas que, dependiendo del valor de la constante, será una de las curvas elegida. Se puede determinar el valor de la constante conociendo las coordenadas de un punto de la curva solución buscada. Luego, reemplazándola en la solución general, se obtiene una función que se denomina solución particular. Ahora veamos cuáles son las definiciones en particular de estas soluciones. La solución general de una ecuación diferencial es una función que satisface a la ecuación y contiene una o más constantes arbitrarias, tantas constantes como el orden de la ecuación diferencial ordinaria. Y la solución particular es una ecuación de esta familia que satisface a la ecuación diferencial y cuya constante arbitraria ha tomado un valor específico. Es solo una curva de la familia. Veamos un ejemplo para aclarar un poco estos conceptos. Hallar las curvas para las cuales en cada punto xy la pendiente de la tangente a ella sea igual a la abscisa. Determine la curva que verifica que la función y en 0 es igual a 1. Lo primero que debemos hacer es modelar el problema. Nuestro modelado nos dice que la pendiente de la tangente, o sea, y' es igual a la abscisa, a x. Es nuestra ecuación diferencial a resolver. Podemos expresarla como también diferencial y igual a x por diferencial x. Es una ecuación diferencial que la resolvemos por integración. La solución de ella nos da y igual a x cuadrado sobre 2 más c, que es una solución general. Grafiquemos esta solución. Son una familia de infinitas parábolas de eje vertical que va a tener para cada valor de la constante una de estas parábolas. Nosotros tenemos como datos y de 0 igual a 1, o sea, una condición inicial, una condición de paso de la solución por el punto 0, 1.
Aplicando esto a la solución general, podemos determinar el valor de la constante para este caso, que nos da 1. Y eso nos determina una única solución, la solución particular, que es la que vemos ahí, que pasa por el punto 0,1 y está resaltada en color rojo. Es una única curva, solución particular de este problema. Ahora, a raíz de esto, definimos como problema de valor inicial y problema de valor frontera aquellos en los que la ecuación diferencial se resuelve sujeta a unas condiciones como estas, que están aplicadas a la función desconocida, a nuestra función solución, que deben satisfacerla. Entonces, un problema de valor inicial es un problema que busca determinar una solución a una ecuación diferencial que está sujeta a condiciones sobre la función desconocida, la función solución, y sus derivadas específicas en un valor de la variable independiente. Tales condiciones son las que se denominan condiciones iniciales. Es el problema que acabamos de resolver, donde hemos tenido valores de la variable independiente x y que nos da un valor de la función que fue el y de 0 igual a 1. Un problema de valor de frontera, en cambio, es aquel que busca determinar una solución a la ecuación diferencial sujeta a condiciones sobre la función desconocida también, especificadas ahora en 2 o más valores de la variable independiente. Y estas condiciones se llaman condiciones de frontera. La diferencia entre ellas lo podemos ver. Una especifica valores en la función y sus derivadas. El valor frontera especifica valores en la función en varios puntos de ella. Hasta aquí llegamos con las distinciones de los tipos de solución que podemos encontrar y qué condiciones les establecemos. En próximos videos continuamos con los temas de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.